La historia de Cleopatra. La vida de Cleopatra es una de las más fascinantes de toda la historia antigua. Ella no fue solo una reina famosa por su belleza, sino una política brillante y muy culta. Acompáñame en este viaje al antiguo Egipto para descubrir los secretos de su poder. El origen de una reina. Cleopatra nació en una época de grandes cambios y muchos peligros en el Mediterráneo. Su familia, los Ptolomeos, gobernaba Egipto desde hacía casi 300 años. Aunque vivían en Egipto, ellos seguían hablando griego y manteniendo costumbres griegas. Sin embargo, Cleopatra decidió romper con esa tradición desde que era muy joven. Ella decidió estudiar la lengua de los egipcios para entender mejor a su pueblo. Cleopatra era una mujer políglota, lo que significa que hablaba muchas lenguas diferentes. Ser políglota le permitía hablar directamente con los embajadores sin usar traductores. Esta habilidad de ser políglota la convirtió en una diplomática muy respetada. El conflicto por el trono. Cuando su padre murió, el testamento decía que ella debía reinar con su hermano. En Egipto era común que los hermanos se casaran para mantener la sangre real, pero Cleopatra no quería compartir sus decisiones con un hermano que era casi un niño. Los consejeros de su hermano la expulsaron de la ciudad y ella tuvo que ir al desierto. En el desierto, ella no se rindió y comenzó a reunir a su propio ejército personal. Cleopatra sabía que necesitaba un aliado extranjero para recuperar su corona perdida. Ese aliado llegó desde Roma y su nombre era Julio César, el hombre más fuerte de la época. Julio César llegó a Egipto persiguiendo a un enemigo y se encontró con una guerra civil. El encuentro estratégico. Cleopatra sabía que el palacio estaba vigilado por los soldados de su hermano. Por eso, según cuenta la leyenda, ideó un plan muy ingenioso para entrar sin ser vista por los guardias. Se envolvió en una gran alfombra que un sirviente llevó cargada sobre sus hombros. Cuando el sirviente desenrolló la alfombra, la reina apareció ante los ojos de Julio César. Julio César quedó admirado por la audacia y la valentía de la joven reina egipcia. Él decidió apoyarla y derrotó al ejército del hermano de Cleopatra en una gran batalla. Así, Cleopatra recuperó su trono y comenzó una relación amorosa con el líder romano. Tuvieron un hijo juntos al que llamaron Cesarión, que significa pequeño César. La estancia en la ciudad de Roma. Cleopatra viajó a Roma para vivir en una villa de lujo cerca del río Tíber. Su presencia en Roma causó un gran escándalo entre los políticos más tradicionales. A los romanos no les gustaba ver a una reina extranjera con tanta influencia sobre César. Ella era una mujer independiente y poderosa, algo que los romanos no aceptaban fácilmente. Tras el asesinato de Julio César en el Senado, el mundo de Cleopatra se derrumbó. Ella tuvo que abandonar Roma rápidamente para proteger a su hijo de sus enemigos. De vuelta en Egipto, se centró en mejorar la economía y la agricultura de su país. Bajo su mando, Egipto volvió a ser una nación rica, próspera y muy organizada. Marco Antonio y el nuevo romance. Años más tarde, otro general romano llamado Marco Antonio pidió una reunión con ella. Marco Antonio necesitaba el dinero y el trigo de Egipto para financiar sus guerras. Cleopatra vio en él una nueva oportunidad para expandir su influencia y su poder. Ella llegó a la cita en un barco con remos de plata y velas de color púrpura. Marco Antonio quedó hechizado por el carisma y la inteligencia de la reina egipcia. Él abandonó sus responsabilidades en Roma para vivir con ella en la ciudad de Alejandría. Juntos formaron una alianza política y militar que desafió el control del Senado romano.
Tuvieron 3 hijos y vivieron años de banquetes, fiestas y celebraciones constantes. La guerra contra Octavio. En Roma, un joven político llamado Octavio empezó a odiar profundamente a la pareja. Octavio era el heredero de Julio César y quería el control total de todo el imperio. Él utilizó la propaganda para decir que Marco Antonio había perdido la razón por amor. Finalmente, el Senado de Roma le declaró la guerra a Cleopatra, no a Marco Antonio. La guerra se decidió en la famosa batalla de Actium, en las costas de Grecia. Fue una batalla naval muy grande con cientos de barcos luchando bajo el sol. Por una serie de errores tácticos, la flota de Cleopatra tuvo que retirarse del combate. Marco Antonio, al ver que ella se iba, decidió abandonar a sus soldados para seguirla. El triste final de una era. Después de la derrota, regresaron a Alejandría, pero ya no tenían ninguna esperanza. El ejército de Octavio avanzaba rápido y los aliados de la reina los abandonaban. Marco Antonio recibió una noticia falsa sobre la muerte de Cleopatra y decidió morir. Él murió en los brazos de su reina, en una escena muy triste y dramática. Cleopatra intentó negociar con Octavio, pero se dio cuenta de que él era frío y cruel. Él quería llevarla a Roma cargada de cadenas para mostrarla como un trofeo de guerra. Para evitar esa humillación, ella decidió quitarse la vida en su palacio real. Murió vestida con sus mejores ropas de reina, manteniendo su orgullo hasta el final. Con su muerte, terminó la última dinastía de faraones que gobernó el Valle del Nilo. Egipto pasó a ser una propiedad personal de Octavio y del futuro imperio romano. Pero la memoria de Cleopatra nunca murió y sigue siendo un símbolo de resistencia. Ella fue una mujer que prefirió la muerte antes que perder su libertad y su honor. Espero que este relato más detallado te haya servido para aprender mucho vocabulario nuevo. La historia de Cleopatra nos enseña que el conocimiento y los idiomas son herramientas de poder. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Deja un comentario diciendo, ¿crees que Cleopatra fue una buena gobernante para su pueblo? Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo de aprendizaje de español. Sigue practicando tu lectura y tu audición con nuestras historias niveladas. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.